Bueno, antes de mostrarle cuál es la relación entre la variable de operación y los indicadores metalúrgicos, variable de operación es flujo de gas, flujo de agua lavado, flujo de alimentación. Antes de pasar a eso, voy a mostrarle cómo se caracteriza la celda de flotación. Esta es una foto de escondida, se dan cuenta que son hartas máquinas, ahí adentro hay 80 celdas de flotación. Son celdas tanque, creo que son 180 metros cúbicos cada uno. Estoy seguro, no, pero es gigante, ¿ya? Bueno, vamos de lleno. Lo que queremos ver son lo que se llaman los parámetros de dispersión y un parámetro importante que lo vamos a relacionar con la constante cinética de flotación, que es el surface area flux, que ya vamos a ver de qué se trata. Parámetros de dispersión, básicamente hablamos de la velocidad superficial del gas, JG, el EG o la fracción volumétrica del gas, que ya alguna vez hemos visto fracción volumétrica del gas. Hacemos un test ahí con el famoso experimento, el famoso tarea de la boya, ¿cierto? Hablamos de la fracción volumétrica del gas. Y después tenemos el diámetro. El D32 no tiene nada que ver con el 32%, sino que decir ese diámetro que tiene el mismo volumen y la misma superficie. Es un diámetro que representa una población, pero el mismo volumen de superficie. Se llama el diámetro Soter. Si tú tienes una distribución de tamaño de burbuja y tú quieres ocupar un solo numerito, ¿cuál es el diámetro? ¿El promedio? Sí, el promedio es una cosa. Estoy diciendo otra cosa, demostrando que este parámetro tiene el mismo volumen, la misma área. ¿Me explico, no? Cambia mi distribución de varios tamaños a un solo tamaño, pero que representa el mismo volumen y área. ¿No? Así, ese es el parámetro que uno ocupa. ¿Cómo se relacionan estas variables? Mientras más flujo de gas inyecta la máquina, más volumen de gas va acumulándose. ¿Sí? Mientras más chica el tamaño de burbuja, se mueve más lenta y también se acumula. Por tanto, fíjense que yo a un mismo flujo de gas, en un equipo, lo que entra y lo que sale, yo podría tener más o menos acumulación de gas dependiendo de la velocidad con que se mueve la burbuja. ¿Ya? Si yo tengo un tanque, entra 1 litro por minuto, sale 1 litro por minuto. Pero si se mueve más lenta, se me acumulan más. Es como un grupo de gente entrando en un tren. Si entran 10 personas por minuto, 10 personas por minuto, y salen siempre 10 personas por minuto en un tren. Pero si dentro del tren se desplazan más lentos, se me acumula más gente dentro del grupo, por el tren, ¿cierto? Si se mueve más rápido, tienen menos gas. Por lo tanto, el gas no tan solo depende del flujo que estoy inyectando, sino también del movimiento dentro de la máquina. También yo puedo cambiar esto con el porcentaje sólido, cambio la velocidad. O sea, depende de nuestra manera operacional. Entonces, básicamente uno caracteriza una celda con cuánto gas queda en la celda, la medida que cambia el gas y que parametrizado por el tamaño de burbuja. Como le expliqué hace un rato, aquí está descrito, la velocidad superficial es el flujo de gas, obviamente en una condición, puede ser estándar, una condición de un punto de la celda, dividido por el área de la celda, el área de flujo. Obviamente hay máquinas que tienen una geometría cónica, o tienen un cono dentro. Obviamente la JG va variando la posición, porque depende del área transversal. ¿Sí? Entonces, la idea es que este numerito uno puede comparar celdas grandes y chicas, celdas de laboratorio y celdas grandotas. Ese curso trabaja con la velocidad superficial. Y después, cuando estoy en operación unitaria, transferencia masa, ustedes van a hablar del flux. En ingeniería química se habla harto del flux, que es un flujo por área transversal. Entonces, ustedes en transferencia masa van a hablar del flux. Esto es un flux de gas, porque está dividido por la área transversal. Los rangos típicos, María José de operación, rangos típicos 0,5, 2,5 centímetros por segundo. Más, esta cosa empieza a burbujear, no funciona. ¿Estamos? Es el gas Holder. La presión volumétrica, del mismo modo, yo tomo una sección, un volumen, veo cuánto aire tiene relativo a la pulpa. Entonces aquí tengo volumen de burbuja sobre el volumen total, ese es el porcentaje. Rango típico 5 a 15%. Este es el sensor que está haciendo el Duarte basado en conductividad. Esa es su tesis. Un equipo para medir el límite de presión. Hay varios equipos, pero este otro mide en línea, eso está haciendo Duarte. ¿Ya? Este parámetro nosotros como ingeniero químico, el gas Holder lo ocupamos bastante con el diámetro que nos da el área interfacial de un reactor. Cuando calculamos el reactor heterogéneo, la fracción volumétrica del gas es la que nos ayuda a calcular conjuntamente con el diámetro la área interfacial. Después tenemos la distribución, eso es lo que yo le explicaba. Yo aquí tengo una maquinita, se la estamos desarrollando acá con un estudiante de proceso químico, eso es y todo.
un equipo que le toma fotos a la burbuja y le mide la distribución de tamaño. Entonces te genera una distribución de ese tipo, ¿cierto? Hay grande y chica, una distribución, ¿sí? Entonces yo no puedo trabajar con una distribución, pero lo que tengo que hacer es convertir todo esto a una sola clase, a un solo valor. Pero la gracia de esto es que este numerito que está acá me representa el mismo volumen y la misma área. Y se calcula así, con la sumatoria de los diámetros al cubo y con los diámetros al cuadrado. Y conceptualmente, ¿qué quiere decir el Soter diámetro? Que es un diámetro que tiene el mismo volumen y la misma área de la población original que estoy mostrando, pero un tamaño fijo. No sé si ven el cambio de distribuciones, ¿cierto? Aquí cambia un solo número. Rango típico 0,2 a 3 milímetros. Bajo 0,2 no me sirve la burbuja porque se la lleva el líquido. Sobre 3 es muy grande, inestable, se rompe, se caen las partículas. ¿Cuál es el tamaño? No sabría decirle porque depende del tamaño de la partícula. Para la partícula chica, la burbuja más chica, la partícula más grande, la burbuja más grande. Depende de la distribución de tamaño. Este es el rango típico de operación. Aquí tengo unas mediciones de planta, fracción volumen de gas, celda mecánica. No, a ver, no se crean acá que las columnas son así. Este es un ejemplo, ¿no? Porque hay celdas mecánicas que funcionan más que las columnas, pero en general las columnas tienen poco fracción volumétrica de gas, dado que sus inyectores de gas no son muy buenos. Estos inyectores de gas generan burbujas muy grandes, por tanto son muy rápidas. Y si son muy rápidas, acumulan menos gas. ¿Sí? Ese es el cuento. Típicamente, fíjense, para todos estos rangos de velocidad superficial, este es el gas Holden, un poquitito, una celda mecánica, un poquitito. Si esto yo le agregara espumante, sube así, porque se sigue el tamaño de burbuja. ¿Vamos? Justamente, aquí el diámetro más grande y acá el diámetro más chico. En la medida que el diámetro se chica, el gas Holden es más sensible, se mueve más lento. Entonces, la máquina y la condición de operación me determinan la curvita, flujo de gas y volumen. Distribución de tamaño, aquí esto es bien interesante. Tiene celda autopumpu con alto porcentaje de sodio, una serie de combinaciones de espumante, porcentaje de sólido, tipo de máquina. Lo interesante, quiero que ponga atención, el Kesternish. Fíjate, esta la más flaquita, es un autopumpu con un 20% de sólido con altas sales. Las sales funcionan como espumante. Comparada con esta, la rojita, que es la celda 3 con un 42% de sólido, mira, me da burbuja de 3 milímetros. Aquí me da burbuja de 0,8 milímetros. Esta es con aire forzado, con aire inducido. ¿Ya? Esta que está acá con alto poliglicol, que es la verdecita, también me da un lugar razonable, ¿no? Me da, no sé, un tamaño de 1 milímetro. Pero la misma cuenco, o la cuenco más chica, que en el caso del Salvador, se echa a perder producto de que tiene mucho sólido. Cuando tengo mucho sólido, genero burbujas muy grandes. Esa es la distribución. ¿Sí se dan cuenta? ¿Ya? Ese es el mensaje importante. Entonces, la distribución de tamaño depende de la máquina, la condición de operación, el espumante y el contenido sólido. Y acá de nuevo, comparemos, fíjense, en una misma planta. Esto fue lo que hicimos en Ragnar. La misma planta tiene flujo de gas medido a 2,5 metros de profundidad, esa condición de presión, y tiene distintos gas Holden. Cuando ocupamos un cleaner, una flotación que tiene columna con inyectores de gas tipo jetting, el gas Holden es bajo porque son burbujas muy grandes. Después este Raffer, más o menos alto el gas Holden porque tiene alto sólido, y el Scavenger tiene menos sólido y tiene partículas más finas, por lo tanto tiene más gas Holden. Entonces hay una distinción entre las curvitas acá. Otra cosa importante, estos parámetros que estamos viendo depende de dónde lo hago. Lo hago cerca del lambda o cerca del rotor. Lo que te quiero decir ahí es que dentro de la máquina hay una distribución de gas. No es parejo para todos. Si yo miro un solo punto, no tengo la representación de toda la máquina. Eso es lo que les quiero demostrar. Este fue el primer trabajo que se hizo en esto. En hacer de autopumpo 28. Que hay distribuciones. Aquí pasa algo muy interesante. Ambas curvas son de la misma máquina de flotación. Pero ¿qué diablo pasó acá? Son distintas condiciones de operación. Sólido, espumante, material. O sea, algo me está haciendo el material acá, en la generación. Y eso afecta básicamente la curva. Entonces lo que les quiero transmitir es que uno tiene una condición ideal de operación, una relación gas-Holden, diámetro burbuja, velocidad, para poder flotar, ¿cierto? Eso está relacionado con la cinética.
Pero otros factores, como por ciento sólido, tamaño de partículas, espumante, esos me afectan estos valorcitos y por tanto me afectan la ley de recuperación. ¿Te fijas? O sea, las condiciones de operación y reactivo son re importantes para asegurar una buena ley de recuperación. ¿Y por qué? Porque me está afectando la hidrodinámica, la burbujita, la velocidad. ¿Estamos? Cuando veamos el tema cinético, este K está relacionado con la probabilidad de colisión, este es el factor P que se llama, que está relacionado con la química, la superficie. Y este CB, que es el C empresarial flux, de nuevo, es por el área del reactor. Fíjate cómo se calcula, velocidad de gas dividido por el diámetro. Estos dos valores, fíjense, esos dos valores que son de condición de operación, le afectan el K, la cinética de un proceso de rotación. Ahí hicieron la conexión, ¿cierto? Y la química es un factor también de eso. Esto es la hidrodinámica y esto es la química. Eso lo vamos a estudiar ahí en detalle. Ese es el parámetro que quería introducir, el surface flux. No contento con esto, les quiero mostrar acá que uno puede tener iguales flujos de gas y distintos SB, porque este SB, el surface flux en relación al K, depende del tipo de máquina de la condición de operación. Imagínense todos los rangos de condición de operaciones que hay. Eso me afecta en el K. Acuérdate que ese SB era proporcional al K. ¿Te fijas? Entonces, por ejemplo, aquí si yo me cambio de una máquina, me cambio de reactivo, me muevo de acá a acá. Entonces, si me cambio la cinética, recupero mucho más y todo. ¿Te fijas? Entonces, la condición de operación, uno a través de los parámetros de dispersión puede relacionar.